En un mundo que se está desarmando, que pareciera estar apresurándose hacia el fin de los días, es fácil preguntarse, ¿a dónde está Dios? ¿Está haciendo algo o ni siquiera le importa lo que está aconteciendo? Por supuesto que le importa, y claro que está haciendo algo magnífico. Sin embargo, casi nadie lo comprende. Aunque Dios eventualmente planea extender la salvación a toda la raza humana, Él no está en este momento intentando salvar a todo el mundo. En cambio, está llamando solamente a ciertos individuos específicos y trabajando en ellos, en una forma admirable, como primera etapa de un increíble plan. ¿Quiénes son estos? ¿Cómo puede saber alguien si Dios lo está llamando ahora? Hoy en el mundo de mañana vamos a presentar uno de los más importantes interrogantes que alguna vez pueda haberse hecho. ¿Lo está llamando Dios a usted? Acompáñenos. Bienvenidos al programa El Mundo de Mañana. Es un deleite tenerlo aquí. El programa de hoy es particularmente importante y puede llegar a impactar su vida de una manera muy personal. Va a sorprender a muchos de ustedes y van a ver ideas y conceptos en la palabra de Dios que no tenían idea que estuviesen ahí, escondidas y a la vista, aunque siendo ideas y conceptos que pueden revolucionar su relación con Dios y su visión del mundo para siempre. Mucha gente pareciera ver al mundo alrededor nuestro como una batalla sin fin entre Dios y Jesucristo por un lado y Satanás en el lado contrario, donde Cristo está intentando salvar a todos los que puede antes que mueran, y Satanás está intentando condenar a todos los que a él le sea posible. Pero amigo, esta idea es total y completamente falsa. Si fuese verdadera, si el mundo fuese una contienda entre Dios y Satanás, francamente todos debemos estar de acuerdo que pareciera que Satanás estuviese ganando. 2/3 de la humanidad hoy en día no forman parte para nada de ninguno de los diversos colores de la cristiandad profesa. Y cuando consideramos a todos los seres humanos que han vivido y muerto a través de la historia, la vasta mayoría no solo nunca tuvo oportunidad de aceptar a Jesucristo de ninguna manera, sino que nunca siquiera oyeron su nombre. Pero la Biblia es clara: Jesucristo es la única fuente de salvación. Y como lo explica Pedro en los Hechos capítulo 4 versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. ¿Cómo se entiende entonces? Si la mayoría del mundo pareciera estar perdido, y ciertamente lo está, debemos asumir que a Dios no le importa el mundo, que no le importa que solo una pequeña fracción de humanos que Él creó encuentren la salvación durante esta vida, que millones y hasta billones de seres humanos, mujeres, hombres y niños, mueran en ignorancia, sin ni siquiera una oportunidad de poder elegir la salvación. No tiene el mínimo sentido. De hecho, la Biblia claramente proclama la conclusión opuesta. Después de todo, 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 6 dice que Cristo se dio a sí mismo en rescate por todos. El capítulo 4 versículo 10 dice, el Dios viviente que es el Salvador de todos los hombres. Juan capítulo 3 versículo 16, uno de los versículos más citados de la Biblia, enuncia claramente que de tal manera amó Dios al mundo. Todos los seres humanos, de toda raza, origen o nacionalidad, son una hermosa obra artesanal de Dios, y fue hecho a su maravillosa imagen. Y la palabra de Dios nos dice que Él ansía que cada uno ingrese a su familia y a su reino por siempre, y pacientemente trabaja hacia ese objetivo. Como Pedro dijo en su segunda carta, capítulo 3, versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si tan pocos encuentran la salvación hoy en nuestros días, pero vemos que Dios expresa su apasionado deseo de que no sean pocos, sino muchos los que lo encuentren y sean salvos,
Entonces la conclusión a la que arribamos es muy clara. Dios simplemente no está intentando salvar al mundo entero en este momento. Su plan tiene que ser de un alcance más amplio, y en realidad la Biblia asombrosamente dice eso. Dios no está intentando salvar al mundo en este momento. Si Dios lo estuviese intentando, Él ya lo hubiese hecho. Su nombre es El Shaddai, el Dios Todopoderoso. Pero si Dios no está intentando salvar a todo el mundo en este momento, entonces, ¿qué está haciendo en este momento? ¿Cómo planea salvar al mundo si no está intentando salvar a todos ahora? ¿Y qué está intentando hacer con usted en este momento? Responderemos a estas preguntas en la continuación del programa. Bienvenidos. En el último segmento hemos discutido el hecho de que Dios no está intentando salvar a todo el mundo ahora, porque si lo estuviese haciendo, estaría teniendo éxito. En cambio, Dios tiene un maravilloso plan para darle eventualmente a todos aquellos que han tenido vida en algún momento su oportunidad de conocer la verdad y de venir a Él de una manera ordenada y maravillosa. En esta vida ahora, Dios dice que Él está solo comenzando su cosecha de la humanidad, salvando a aquellos que Él llama primeros frutos. Aquellos primeros frutos serán resucitados y glorificados cuando Jesucristo retorne a establecer su reino en la tierra. Y Cristo y sus santos glorificados reinarán este mundo durante un período de 1000 años, durante los cuales la Biblia habla de la salvación siendo extendida a la humanidad en general, alrededor de todo el mundo. Y después de ese período de 1000 años, todos los que hayan vivido, pero que nunca tuvieron una verdadera oportunidad de entender realmente el verdadero evangelio de Dios, serán resucitados a la vida física una vez más y tendrán su oportunidad de elegir la senda de Dios de la vida. Pero aquellos que rehúsen arrepentirse y vivir el camino de vida de Dios serán destruidos por siempre en el lago de fuego. Pero el resto disfrutará en la eternidad en la familia de Dios por siempre, para heredar el universo entero. Lo invito a que visite el sitio web El Mundo de Mañana, donde encontrará mucho material gratuito que prueba y explica el asombroso plan de Dios en detalle. Pero por ahora, enfoquémonos en el tema que estamos examinando hoy. Puede que le asombre comprender que la Biblia deja bien en claro que Dios simplemente no está intentando salvar al mundo ni a todos los que están vivos hoy. Y de hecho, Él solamente está llamando a un grupo pequeño de personas para su propósito y su obra hoy en día y en el próximo milenio bajo el reinado de Cristo. Notemos las claras palabras de Jesucristo en Juan 6, versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Mi Biblia no es diferente de la suya, y el enunciado es muy claro. Ninguno puede llegar a Jesucristo, a menos que Dios el Padre decida llamar a él o a ella en este momento. De hecho, Él repite este mismo punto algunos versículos más adelante, enfatizando que Dios específicamente es quien decide llamar a alguien. En el versículo 65, y dijo: Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Pudo Jesús haber sido más claro que esto? Cristo claramente está poniendo la responsabilidad de la acción sobre Dios el Padre, que es Dios el que debe decidir, no nosotros. De hecho, Cristo dijo exactamente estas palabras a sus propios discípulos en Juan capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Está usted dispuesto a escuchar la clara enseñanza de la Biblia, inclusive estando en desacuerdo con lo que otros dicen al respecto, o con sus propias ideas preconcebidas? Sin ir mucho más lejos de lo expuesto, permítame decir que esta puede ser una de las señales de que Dios lo esté llamando. Estos no son los únicos pasajes, hay muchos más.
Considere el famoso versículo en los Hechos 2, versículo 38, donde el apóstol Pedro le dice enérgicamente a la multitud reunida: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Si alguna vez ha leído estas palabras, ¿ha notado el claro enunciado de Pedro acerca de la necesidad de que Dios lo llame con anterioridad? Pedro entendía que la respuesta era cuestión de cuántos serían los que Dios decidiría llamar. Y otros versículos dejan en claro que Dios simplemente no está llamando a todo el mundo en este momento, y que hay algunos que Él explícitamente dice que no está llamando. Por ejemplo, Pablo habla de la iglesia de Dios en 1 Corintios 1:26 y dice: pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Él les recuerda que deben ser llamados, y que Dios no está llamando a todos en este momento, y en particular, ni a los sabios ni a los poderosos de este mundo. El hecho de que Dios está llamando a algunos hoy en día, no a todos, es poderosamente afirmado por muchas escrituras. No me crea a mí, créale a su Biblia. Pero, ¿qué significa ser llamado de Dios? ¿Y por qué Dios está llamando a algunos ahora y no más tarde? ¿Y cómo puede saber una persona que él o ella es uno de los que están siendo llamados por Dios? ¿Lo está llamando Dios a usted? Veremos estas preguntas específicas en el próximo segmento. La oferta de hoy puede ser suya absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visite nuestro sitio web, elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook, véanos en YouTube y síganos en Twitter. Bienvenidos. Entonces, ¿qué significa ser llamado por el Dios viviente? Realmente implica un número de cosas distintas, pero entre ellas está la intervención de Dios de abrirle su mente para permitirle a usted que pueda entender la verdad, y no cualquier verdad, sino la verdad de la Biblia y del Evangelio del Reino de Dios. Apocalipsis 12, versículo 9, nos dice algo importante acerca del mundo, refiriéndose a un tiempo que se aproxima pronto de intervención divina en contra de Satanás. Dice lo siguiente: y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Realmente el mundo entero está engañado por Satanás. Isaías 25, versículo 7, habla de este engaño como si fuera un velo que cubre a las naciones, a todo ser humano en el planeta, y dice que durante el milenial reinado de Jesucristo y los santos, ese velo de engaño sobre las naciones será quitado, permitiendo que todos puedan entender. Pero Dios está interviniendo ahora para abrir algunas mentes hoy para que entiendan la verdad de su palabra. A través de la predicación del Evangelio del Reino de Dios y el verdadero nombre del auténtico Jesús de la Biblia, Dios abre mentes para que vean a través de las mentiras de Satanás y para que entiendan la verdad de su palabra. Así como vimos en el sermón de Pedro, en los Hechos capítulo 2. A través del poder de su Espíritu Santo, Dios abre el entendimiento de las personas para que realmente absorban lo que están escuchando y leyendo en la Biblia, y para que lo comprendan. Vemos esto en la Escritura, cuando Jesús se aparece entre los discípulos después de su resurrección. Véalo en su propia Biblia en Lucas capítulo 24, donde Cristo le está explicando a sus discípulos cómo su muerte y su resurrección cumplen la palabra de Dios, algo que no podían comprender antes. Luego les dice a ellos: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Notemos que él dice que les explicó estas cosas antes, pero ahora les abrió el entendimiento, y ahora estas cosas tenían sentido. Jesús explica en Juan 14 que el Espíritu de Dios todavía no estaba en ellos,
sino que estaba trabajando con ellos, como sucede con todos los que son llamados de Dios. Y ese espíritu es un ingrediente necesario para el entendimiento. El apóstol Pablo lo explica en 1 Corintios 2. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco, nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Las cosas espirituales deben ser entendidas y discernidas espiritualmente. La mente carnal humana, puramente natural, simplemente no las concibe. Dios debe hacer intervención para ayudarnos a deshacernos del engaño y lograr entender. Pregúntese a sí mismo, si las cosas que nos está escuchando discutir en el programa de El Mundo de Mañana tienen sentido. Cuando lee nuestros folletos o la revista El Mundo de Mañana, y estudia estas cosas en su Biblia, ¿encuentra que las Escrituras poseen estas enseñanzas y las respaldan? Si es así, es posible que Dios esté abriendo su mente y lo esté llamando a usted para que entienda su verdad. Pero el llamado de Dios es más que simplemente entender algunas cosas. El Dios Todopoderoso espera vernos tomar acción en lo que Él nos muestra. Esto es parte del llamado también. Notemos nuevamente el ejemplo del llamado de Dios en los Hechos 2, cuando Dios motivó a la multitud a responder a la verdad que predicó Pedro. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? En realidad fueron compungidos de corazón y querían actuar, y respondieron al llamado de Pedro al arrepentimiento y al cambio. Romanos capítulo 2, versículo 4 nos dice que la benignidad de Dios no solo abre nuestras mentes, sino que nos guía al arrepentimiento, a que nos tornemos y sigamos la senda de Dios. ¿Está usted siendo llamado? ¿Se siente atraído de algún modo por las cosas que aprendió en este programa y en nuestro material para hacer cambios en su vida? Hay miles alrededor del mundo a quienes Dios ha llamado a través de esta obra, cuyas mentes han sido abiertas a las verdaderas enseñanzas de la Escritura y disfrutan de la compañía mutua y congregándose cada sábado para aprender más de la palabra de Dios y del ministerio de Jesucristo, siendo preparados para ser reyes y sacerdotes en el reino de Dios. Un reino que comenzará al retorno de Jesucristo en Jerusalén, trayendo paz y la verdad de Dios a todos los puntos de la tierra durante 1000 años. Y luego hasta los muertos resucitados del sepulcro finalmente tendrán la oportunidad que nunca tuvieron en esta vida. Pero todo comienza ahora, con el Dios Todopoderoso llamando a cierta gente a separarse de este mundo, a luchar contra el pecado en esta era, antes que Satanás sea encerrado. Gente que quiere darle la advertencia de Dios al mundo, de los tiempos que se avecinan y de anunciar el reino que se aproxima. Gente con voluntad de avalar sus leyes, su senda y sus mandamientos, creciendo con humildad y total obediencia al Dios que los ama y al Señor que los está salvando. Gente que busca tener la mente de Jesucristo en ellos, permitiéndole a Dios que los prepare para ser reyes y sacerdotes, para servir junto con Jesucristo como hijos de Dios en el milenio, enseñándole al resto del mundo durante esa era a que hagan lo que ellos hicieron durante esta era. La cuestión que le pedimos que considere usted hoy es la siguiente: ¿está siendo usted llamado? Ya hablamos de lo que esto significa y cómo puede saberlo, pero realmente es una cuestión que usted debe analizar personalmente y en oración. Es una cuestión que yo tuve que considerar también. Recuerdo que yo me hacía preguntas que me perturbaban cuando era joven, como ser, si Cristo estaba vivo en el cielo y estaba al mando de la cristiandad, y los cristianos supuestamente creen en la Biblia, ¿por qué estaba la cristiandad en tal confusión y caos de creencias y doctrinas?
¿Qué pasó con todos los que vivieron y murieron en el pasado, que nunca oyeron acerca de Jesucristo, incluyendo aquellos que ahora morirán sin oír su nombre? ¿No les dará Dios siquiera una posibilidad de ser salvos? ¿Es Dios justo o no? Yo quería respuestas y escuché muchas respuestas, pero todas de algún modo no eran consistentes con alguna parte de la palabra de Dios. Pero luego vi un programa de televisión así como este, presentado por Herbert Armstrong, nuestro predecesor en este ministerio. Aprendí que Dios estaba obrando para salvar a todo el mundo en el futuro, y no solamente a aquellos que tuviesen suerte hoy, a través del establecimiento de su reino en la tierra por Jesucristo a su retorno. Y además, también aprendí que Dios estaba llamando a algunos para que aprendan su verdad ahora, para ser parte de su obra hoy en día, para apoyarla, para respaldarla y para orar por ella, para formar parte de su iglesia ahora en la tierra. En mi propia vida, ciertamente vi la realidad del hecho de que no estaba llamando a los poderosos ni a los nobles de este mundo, así como lo dijo el apóstol Pablo, y no tenía lugar para ser orgulloso, vanidoso o jactarme o presumir. Solo la razón de ser agradecido hacia Él, por su misericordia en alguien como yo. Estar agradecido de tener posibilidad de ver lo maravilloso de su plan y su increíble propósito para la humanidad. Y dedicar mi vida para pasar a hacer todo aquello para lo que Jesucristo se sacrificó por completo, para que yo pudiera alcanzar. ¿Está usted siendo llamado? No lo sé. ¿Qué es lo que usted piensa? Para aquellos que estudian la palabra de Dios y exploran esta pregunta por sí mismos, queremos ayudarlos como podamos. Y tenemos una abundante cantidad de material disponible en el sitio web y en la página de Facebook. Y como siempre, todo es absolutamente gratis. Y por supuesto yo y los demás presentadores lo esperaremos nuevamente en el mundo de mañana aquí mismo, la próxima semana, con más apasionantes verdades llenas de esperanza de la palabra de Dios. Nos vemos nuevamente la próxima semana, queridos amigos.